Ok, entonces, nada más para recordar, nuestra clase anterior empezamos a ver las reacciones de hipersensibilidad. Habíamos visto que las reacciones de hipersensibilidad son cuatro. Empezamos a ver la tipo uno que tiene que ver con la respuesta inmediata que se produce. Y en ese sentido habíamos visto entonces que la reacción de hipersensibilidad de tipo uno va a estar dividida en dos etapas. Una etapa que de nuevo es una etapa inmediata y una segunda etapa que vamos a denominar fase efectora o etapa crónica. ¿Por qué se va a diferenciar cada una de estas etapas en las reacciones de hipersensibilidad de tipo uno? Pues bueno, habíamos comentado que, permíteme tanto, voy a dejar entrar a sus compañeros. Que habíamos comentado entonces que en la etapa temprana estaba caracterizada por una etapa de sensibilización, en donde justamente van a estar participando células como son los linfocitos B, linfocitos T de tipo cooperador TH2, los cuales justo van a desencadenar una reacción que conlleva a la producción de inmunoglobulina de tipo E, que es la inmunoglobulina que caracteriza a este tipo de reacciones de hipersensibilidad. Y la producción de esta inmunoglobulina E nos va a permitir realizar la primera etapa en este tipo de reacciones que tiene que ver con la etapa de sensibilización. Y la sensibilización quiere decir que una vez que se generan inmunoglobulinas E específicos contra un antígeno específico, esas van a tener la característica o la peculiaridad que se van a poder unir a los receptores FCD inmunoglobulinas E, que se contienen células cebadas como los mastocitos o como los basófilos en circulación, y que ante un segundo encuentro con el alergeno va a mediar otro tipo de respuestas que tiene que ver con la liberación de aminas vasoactivas, que lo que van a generar son las primeras manifestaciones de estas reacciones de hipersensibilidad tipo uno que tiene que ver con cosquilleo, estornudos, enrojecimiento, de pronto, y eso mediado justamente por la liberación de estos leucotrienos, estos gránulos de histamina, y lo que va a tener como consecuencia secundaria en la fase efectora es una respuesta continua. Espérenme porque no me hace caso mi computadora. En donde va a haber una estimulación constante de linfocitos T CD4 cooperadores que van a estar favoreciendo entonces la producción de algunas citocinas como la IL-5, que eso va a tener como consecuencia que se favorezca la atracción del sitio de hipersensibilidad al tipo de reacción, células como son neutrófilos y eosinófilos, que en episodios crónicos de hipersensibilidad, pues pueden generar inflamación exacerbada y también pueden llegar a destrucción de tejidos. Entonces es por eso, ya habíamos comentado, que es importante que en las reacciones de hipersensibilidad de tipo uno justamente la primera etapa, la etapa inmediata, sea controlada justamente con pues algunos fármacos que son de tipo corticosteroides o antihistamínicos que justamente van a bloquear la liberación de estas aminas vasoactivas y también van a generar que ya no se estén produciendo citocinas que van a favorecer entonces la atracción al sitio de hipersensibilidad, que nos van a generar un daño en reacciones de tipo crónico. Y en la sesión anterior habíamos visto que, bueno, que hay diferentes tipos de antígenos que justamente van a promover este tipo de reacciones de hipersensibilidad. Habíamos visto que estas reacciones de hipersensibilidad, pues bueno, están codificados en función del origen del antígeno o lo que conocemos como alergeno, y que también va a estar diferenciado por un número en función de cómo se han ido diferenciando este tipo de antígenos que despiertan este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo uno.
En estas antígenos habíamos comentado también que si bien hay algunos que son exclusivos para cada tipo de origen, tenemos algunos antígenos que pueden ser de reactividad cruzada y que tiene que ver con que un mismo antígeno puede estar presente en diferentes fuentes y por lo tanto es importante que una vez que haya un reconocimiento hacia qué tipo de alérgeno o inmunógeno se está respectando despertando esta reacción de hipersensibilidad, pues bueno, ahora en las bases de datos ya se conoce ese antígeno si puede estar presente en diferentes orígenes y bueno, y eso es ideal justamente para tratar de contener las reacciones de hipersensibilidad de tipo uno y que recordemos que trae como consecuencia que en un segundo encuentro con el alérgeno, con el inmunógeno de interés, pues bueno, la respuesta va a ser todavía mucho más inmediata. Por eso es importante pues poder detectar hacia qué inmunógenos podemos estar teniendo este tipo de respuestas. ¿Qué caracteriza a este tipo de alergenos o inmunógenos? Pues son las siguientes. Las características de estos antígenos que nos van a favorecer una activación de linfocitos TCD4 de tipo cooperador TH2, los cuales recuerden que son las células que primordialmente nos van a favorecer un cambio de isotipo hacia la producción de inmunoglobulinas de tipo E, tiene que ver con que van a ser proteínas generalmente que van a tener asociadas cadenas laterales de carbohidratos. Estas proteínas pues son, acuérdense que lo único que reconocen los linfocitos T normalmente pues son péptidos, son epítopes, pequeñas partes de una proteína. Entonces por eso es que aquí dentro de los alérgenos más comunes son de origen proteico que puede contener en su mayoría entonces estas cadenas laterales de carbohidratos. Otra característica de estos antígenos que nos favorecen reacciones de hipersensibilidad de tipo uno es que sean enzimáticamente activos. ¿Qué quiere decir? Muchos de los alérgenos a los cuales despertamos este tipo de reacciones de hipersensibilidad van a ser de tipo proteasa, van a ser moléculas o proteínas de bajo peso molecular. Esto quiere decir, tienen que ser, están caracterizados por pesos pequeños, de tal manera que van a tener una fácil difusión entre justamente todo el sistema que va a encontrar. Obviamente, acuérdense que tenemos barreras físicas primordialmente como línea de defensa, entonces justamente el que sean moléculas de bajo peso molecular les van a permitir escapar y que puedan difundir fácilmente entre estos sistemas o barreras que tenemos de mecanismos de defensa. También tienen que ser, normalmente son proteínas que son o antígenos que son estables, es decir, que pueden permanecer incluso después de diferentes procesos o condiciones, como pueden ser procesos de desecación. Mucha gente, por ejemplo, que de pronto es alérgica, a lo mejor en personas pensando en humanos, que somos alérgicos al pelo de perros o de gatos. Normalmente estas proteínas a las cuales somos alérgicas se encuentran en el pelaje de estas especies y estas lo que hacen es que normalmente terminan desecándose y aún así justamente van a tener la capacidad de despertar una respuesta. ¿Por qué? Porque van a mantener su integridad. Otra característica que también va a ser importante en estos antígenos que favorecen las reacciones de hipersensibilidad de tipo uno es que se van a presentar en dosis baja, es decir, dosis bajas son suficientes para favorecer la activación de linfocitos CD4 productores de interleucina 4, es decir, de estas células cooperador TH2. Y también, pues evidentemente, al ser de origen proteico, tienen que tener la capacidad de contener epítopes. Acuérdense que el epítope es esa región pequeñita que está contenida dentro o presente dentro de la estructura de la proteína, que al ser degradado va a poderse presentar en el contexto del complejo de histocompatibilidad de tipo 2 para poder activar de manera eficiente entonces a estos linfocitos CD4 positivos, que entonces son sumamente importantes, ya lo hemos visto, entonces para favorecer o despertar la respuesta de hipersensibilidad de tipo uno. Eh, ¿A qué se asocian estas reacciones de hipersensibilidad de tipo uno? Pues evidentemente son reacciones
que pueden tener factores tanto del individuo o también factores externos. En lo que tiene que ver a factores relacionados al individuo, vamos a ver que va a haber presencia de polimorfismos en genes que están funcionalmente relacionados con este tipo de respuesta. Acuérdense ustedes que un polimorfismo tiene que ver es que hay cambios justamente dentro de la estructura del gen que está asociado justamente a la expresión de alguna proteína de interés. Entonces, dentro de los polimorfismos relevantes a los cuales se han asociado estas susceptibilidades por parte del individuo, es que puede haber polimorfismos presentes justo en en el gen que codifica para la interleucina 4, que bueno, que ya vimos que es sumamente importante para poder favorecer el cambio de isotipo hacia la expresión de inmunoglobulina en los linfocitos B. También puede haber polimorfismos o cambios en el gen que tienen que ver con el receptor que está detectando justamente a esta interleucina 4. Puede haber cambios en el gen eh, en el receptor de la cadena beta de la inmunoglobulina E, es decir, esto puede tener consecuencias justamente en la capacidad para poder estar detectando a esta inmunoglobulina E sobre las células cebadas. Entonces recuerden ustedes que la inmunoglobulina E va a ser reconocida por parte de su receptor en la región FC del anticuerpo. Entonces, al haber cambios en el receptor asociado a la detección, pues bueno, eso puede volver o más susceptible porque puede favorecer una mayor afinidad de reconocimiento o este tipo de cambios puede hacer en un momento dado también menos susceptible o predisponer menos a un individuo a tener este tipo de reacciones de hipersensibilidad. También puede haber cambios en los genes que codifican para el complejo de histocompatibilidad de tipo 1, en lo que respecta puede favorecerse en un momento dado la presentación de antígenos en este contexto y también puede haber polimorfismos en otro tipo de proteínas que están asociados más al tipo de respuesta que se está asociando, es decir, hacernos más susceptibles hacia la respuesta que estemos teniendo una vez que hay un contacto con el alergeno. Eh, También vamos a ver que vamos a tener reacciones de hipersensibilidad asociadas a factores externos. Y entre estos factores externos, pues vamos a tener que puede haber cambios en la exposición a agentes infecciosos. Y este cambio en la exposición a agentes infecciosos está altamente ligado a algo que seguramente ustedes ya han estado escuchando y en los últimos años ha tenido mucha materia de estudio que tiene que ver con la hipótesis de higiene. Y esta hipótesis de higiene asociada justamente a estas reacciones de hipersensibilidad tiene que ver con que o sea, se está postulando que hay un incremento en el número de alergias, en las alergias o estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 en países, sobre todo países desarrollados, y eso se debe a que hay una disminución en la exposición hacia ciertos patógenos. Es decir, en ambientes menos limpios, es decir, que estamos expuestos a mayor contacto con patógenos, normalmente nos va a hacer vulnerable o nos va a favorecer que despertemos una respuesta de tipo TH1. Y este tipo de respuesta o de respuesta dirigida hacia respuesta de tipo TH1 va a disminuir la presentación de atopias. Acuérdense que estas atopias tienen que ver justamente con esas respuestas que nosotros tenemos asociadas a respuestas de alergias, como son presentaciones de rinitis, presentaciones de dermatitis, presentaciones incluso de presentaciones asmáticas. Y entonces, esto va de la mano a que nosotros al estar en ambientes o exponernos cada vez más o menos más bien a ciertos tipos de patógenos, vamos a favorecer que haya mayor presencia de respuestas de tipo TH2 sobre la respuesta de tipo TH1 que de manera natural estaríamos teniendo cuando estamos expuestos a diferentes patógenos. Y entonces eso nos está llevando a que tengamos mayor predisposición entonces a alergenos a los cuales vamos a estar expuestos a lo largo de nuestra vida. Otro tipo de factores externos tiene que ver justamente con que cada vez estamos expuestos a mayor concentración de alérgenos ambientales, es decir, sabemos que hay mayor
predisposición a reacciones de hipersensibilidad asociadas a diferentes tipos de polen, a diferentes arbustos, también a diferentes componentes asociados a contaminación ambiental y también, evidentemente, reacciones de hipersensibilidad debidas a los cambios que se tienen actualmente en las dietas. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta, duda con relación a las reacciones o manifestaciones de hipersensibilidad de tipo 1. Ok. Entonces, vamos a continuar con la segunda reacción de hipersensibilidad, que es la reacción de hipersensibilidad de tipo 2, que vamos a ver entonces que es una respuesta que va a estar mediada por anticuerpos, principalmente por inmunoglobulinas de tipo IgM e IgG. Y estas inmunoglobulinas van a tener la capacidad de unirse a la superficie celular de algunas componentes celulares o incluso de algunos componentes tisulares. Y esto va a estar dado porque se van a unir a antígenos tanto intrínsecos como extrínsecos. En el caso de antígenos intrínsecos, vamos a tener que vamos a tener uniones justamente de estas inmunoglobulinas a la superficie celular, ya sea de algunas células como eritrocitos, o también vamos a contener estas uniones debido a antígenos propios que se encuentran contenidos en las membranas basales de algunos tejidos. Y en el caso de antígenos extrínsecos, normalmente están asociadas a antígenos en grupos sanguíneos de donadores en transfusiones sanguíneas o también debido a algunos a la administración de medicamentos como son los hemoderivados que justamente nos pueden llevar entonces a manifestaciones de reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o por qué va a caracterizarse este tipo de reacciones de hipersensibilidad? Pues bueno, ya vimos que en primer lugar, entonces va a haber una unión de anticuerpos IgM o IgG hacia un antígeno, ya sea un antígeno intrínseco o un antígeno extrínseco. Y esa unión de estos anticuerpos hacia estos antígenos nos va a favorecer entonces la formación de lo que conocemos como un inmunocomplejo. Y esta formación de un inmunocomplejo nos va a llevar a procesos diferentes que van a favorecer lisis celular o daño o disfunción tisular. Entonces, es los mecanismos asociados justamente a esta lisis de células o a este daño de los tejidos va a estar asociado a diferentes mecanismos inmunológicos. Por un lado, aquellos que tienen que ver con la destrucción de células que están asociados a mecanismos que conocemos como el mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y también vamos a tener el mecanismo de activación del complemento. En ambos casos, entonces, se va a favorecer ya sea la destrucción de una célula o la destrucción de un tejido. Y también como un segundo mecanismo inmunológico asociado a este tipo de reacciones de hipersensibilidad, vamos a tener aquellas de anticuerpos de unión a receptores de superficie y en este caso vamos a definirlo de dos lados o en dos fases, aquellos que conocemos como la participación de anticuerpos bloqueantes o antagonistas, y por otro lado vamos a tener justamente anticuerpos de tipo agonista que nos van a llevar a manifestaciones clínicas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir cada uno de estos mecanismos inmunológicos asociados a estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Entonces, ya vimos entonces que vamos a tener un antígeno que va a estar presente en una membrana de una célula o bien va a estar asociado a un antígeno que va a encontrarse en la membrana de un tejido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, una vez que se detecta un antígeno, pues va a haber diferentes mecanismos que se van a asociar a este tipo de reacciones de hipersensibilidad. Vamos a ver que aquí lo que les estoy presentando es justamente el antígeno que está presente en la célula blanco. Entonces ya vimos que esa célula blanco puede ser una célula o puede ser presente sobre la membrana de un tejido. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, tenemos diferentes actores o células participantes en este tipo de reacciones y que tiene que ver con la presencia
justamente de estos anticuerpos. Va a haber entonces la unión de un anticuerpo a este antígeno sobre la superficie de la célula o del tejido. Y entonces una vez que hay este reconocimiento de este antígeno, esta formación de antígeno-anticuerpo, recuerden ustedes que en diferentes células del sistema inmune vamos a tener presentes lo que denominamos los receptores FC. Entonces, en el primer mecanismo asociado a destrucción de células, vamos a tener este mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en donde las células efectoras van a ser células principalmente de tipo NK, que lo que van a favorecer es va a haber un reconocimiento de este inmunocomplejo por parte del receptor FC presente en las células NK. Y recuerden que ese reconocimiento entonces va a tener como consecuencia que haya un acercamiento entre ambos tipos celulares, el célula blanco y la célula efectora, que en este caso es la célula NK, y entonces va a haber una lisis celular debido a que hay liberación de mediadores de esta célula. ¿Y cuáles son estos mediadores de estas célula NK? Recuerden que las NK vienen cargados con gránulos que favorecen la liberación de granzimas y perforinas y que justamente estas perforinas y estas granzimas van a favorecer entonces la lisis de esta célula blanco. Ese por un lado. Por otro lado, vamos a tener daño a células o tejidos circundantes o alrededor debido a la liberación de enzimas líticas. ¿Y cómo sucede este mecanismo? Pues bueno, dentro de este mecanismo van a estar participando células como los neutrófilos, como los eosinófilos e incluso algunos macrófagos, que lo que van a hacer es que una vez que hay esta unión o esta formación de este inmunocomplejo en la célula blanco, van a ser reconocidas de igual manera por los receptores FC presentes en este tipo de células. Y recuerden que entonces esta interacción del receptor FC con el inmunocomplejo va a favorecer entonces la liberación del contenido de gránulos de estas células como son neutrófilos y eosinófilos, que dentro de estos gránulos contienen enzimas de tipo líticas y estas enzimas líticas justamente tienen como consecuencia entonces favorecer o dañar directamente a las células o al tejido al cual están siendo reconocidas por la formación de estos inmunocomplejos. Entonces, este sería, digamos, uno de los mecanismos que tenemos de daño una vez que se induce una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2. Entonces, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos que nos lleva entonces a la eliminación de células o daño de tejidos, ya sea porque se está destruyendo la célula o porque se están liberando contenidos de estos gránulos que llevan entonces a dañar a estos tejidos. Otro de los mecanismos inmunológicos asociados a este tipo de reacciones de hipersensibilidad entonces es aquella que tiene que ver con la activación del complemento. Y nosotros ya hemos visto en lecciones anteriores que una de las vías que tenemos nosotros para activar al complemento tiene que ver con la vía de activación clásica. Y esa tiene que ver, aquí se los si los ilustro, tiene que ver con que hay un reconocimiento del anticuerpo hacia un antígeno presente justamente en estas células que habíamos hablado, estas células de tejido o algún tipo celular. Y una vez que hay este reconocimiento de antígeno por parte del anticuerpo, va a favorecer la activación del complemento, mediado por la vía clásica. Y recuerden que dentro de estas funciones de activación de complemento, tiene que ver justamente con la formación del complejo de ataque de membrana que tiene que ver con la inserción de un poro en la membrana de la célula blanco y entonces eso va a causar la lisis de mi célula. Entonces, este sería justamente el segundo mecanismo que vamos a tener nosotros, por el cual nosotros vamos a estar generando daño directamente a una célula o a un tejido. Entonces, por la activación de complemento que favorece entonces la formación del poro y por lo tanto genera lisis celular.
¿Qué tipo de manifestaciones clínicas van a estar asociadas a estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 2? Pues bueno, dentro de estas reacciones de hipersensibilidad vamos a ver que vamos a tener a la anemia hemolítica autoinmune. Y esta anemia hemolítica autoinmune tiene que ver o va a ocurrir cuando justamente se van a formar anticuerpos que se van a unir a la superficie de anticuerpos. Entonces, aquí tenemos perdón, anticuerpos que se van a unir a la superficie de glóbulos rojos, que son las células blanco en este tipo de manifestación clínica. Y entonces, una vez que hay unión de estos anticuerpos que se están generando a la superficie de estos anticuerpos, vamos a ver que va a haber dos caminos por los cuales vamos a estar generando la destrucción de estos eritrocitos o glóbulos rojos. Por un lado, vamos a ver que una vez que se fijan o se unen estos anticuerpos hacia estos glóbulos rojos o estos eritrocitos, se van a fijar complemento mediados por la unión de inmunoglobulina M a la superficie de estos eritrocitos. Y entonces la unión de complemento hacia estos eritrocitos va a favorecer, entonces ya vimos el mecanismo de activación y de lisis celular mediado porque se está formando un poro sobre la superficie de estos eritrocitos. Otra de las maneras en las cuales se puede generar este tipo de manifestación clínica tiene que ver justo porque una vez que se han unido los anticuerpos a los eritrocitos, va a haber células, como algunos fagocitos, como pueden ser algunos macrófagos, que van a unir justamente a este eritrocito unido a anticuerpo, mediado por qué, pues bueno, por su receptor FC. Y entonces esto va a favorecer que haya una destrucción por parte de estos macrófagos que van a estar unidos justamente, macrófagos que se van a ser llevados hacia vaso o hacia hígado, que es donde se va a llevar a cabo la destrucción entonces de estos eritrocitos. Otra forma en la cual también pueden ser eliminados estos eritrocitos es a través de que se estén uniendo moléculas de complemento directamente hacia la superficie de los eritrocitos. Se Acuérdense que ustedes durante la activación de complemento se queda asociado su unidad C3b de complemento y esto va a favorecer que sean reconocidos por receptores que reconocen justamente su unidad C3b del complemento y eso también va a favorecer la fagocitosis y eliminación por parte de células como los macrófagos. Otro tipo de manifestación clínica que podemos tener asociado a estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 tiene que ver con la incompatibilidad hemolítica del recién nacido. ¿Y qué quiere decir esta incompatibilidad hemolítica? Pues bueno, nosotros sabemos que en la superficie de los eritrocitos vamos a tener expresados diferentes tipos de antígenos. Antígenos que nos van a diferenciar a qué tipo nos van a permitir diferenciar a qué, entre cada individuo, a qué familia tenemos, es decir, recuerden que tenemos antígenos que pueden ser eh, antígenos A, antígenos B, o no tener presencia de antígenos, y eso nos va subclasificando el tipo de grupo sanguíneo, ¿de acuerdo? Y también tenemos la presencia o ausencia de otro tipo de antígeno que es el factor RH. En las reacciones de incompatibilidad hemolética de recién nacido, lo que vamos a tener es que podemos tener la presencia de un RH, la presencia de este antígeno RH justamente sobre los eritrocitos o los glóbulos rojos, y eso lo que nos va a llevar es que se pueda despertar una incompatibilidad ¿por qué? Incompatibilidad debido a que pueda haber un reconocimiento de este factor RH que no es compatible justamente con el de la madre, es decir, podemos, en el caso de aquellas madres que no tienen presente el factor RH y el feto sí contiene este factor RH expresado sobre los eritrocitos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si en algún momento durante el periodo de gestación hay una salida de estas células
del embrión o del feto, justamente vamos a producir que haya un reconocimiento de parte de células de linfocitos B de la madre en contra de este antígeno R, este RH del feto, y por lo tanto vienen reacciones de incompatibilidad que justamente nos pueden llevar a que haya un rechazo por parte del producto. Es decir, en una primera gestación, este es, puede haber liberación de células durante el nacimiento o debido a traumatismos que van a favorecer entonces la liberación de estas células, de estos glóbulos rojos del feto, y van a favorecer entonces que se produzcan estos anticuerpos específicos contra la reacción, el antígeno RH de los eritrocitos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en un segundo embarazo, en un segundo proceso de embarazo, vamos a tener ya células de memoria, células plasmáticas que van a reconocer a este tipo de antígeno RH, que si en la segunda ocasión el segundo producto también contiene un RH que es incompatible con la madre, entonces eso nos va a llevar hacia una reacción de pérdida debido a que está habiendo un rechazo o una manifestación de reconocimiento por parte de estas células de memoria que están reconociendo este antígeno RH en el producto. Entonces, por eso es tan importante que cuando se está detectando que hay grupos sanguíneos que no son compatibles entre la madre y el padre, normalmente se dan terapias de tal manera que permitan el bloqueo y que ante un segundo embarazo principalmente se genere se disminuya este riesgo de eliminación de producto debido a una incompatibilidad. Entonces, en este tipo de reacciones de incompatibilidad, entonces, tiene que ver justamente la presencia o la incompatibilidad debido al antígeno RH. Otro tipo de manifestaciones clínicas que suceden en este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 tiene que ver con la unión de anticuerpos a receptores de superficie. Y en este caso tenemos dos casos. Uno, en donde el anticuerpo que está inhibiendo, que denominamos anticuerpo antagonista, va a unir a un neurotransmisor a su receptor. En el caso de miastenia gravis, lo que vamos a tener es que vamos a tener la presencia de anticuerpos que van a tener alta asociación con receptores a ciertos neurotransmisores como es la acetilcolina. Entonces, como consecuencia va a haber que si nosotros estamos bloqueando justamente la unión de la acetilcolina a su receptor, va a haber una disminución en la comunicación y por lo tanto va a tener como consecuencia una debilidad muscular por falla en la comunicación nervio-músculo. Entonces, estas reacciones de hipersensibilidad están dadas porque se están generando entonces anticuerpos que están bloqueando una señal. Entonces, este tipo de respuestas son anticuerpos de tipo antagonista. Hay otro tipo de manifestaciones asociadas a reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 que tienen que ver a que eh, el anticuerpo se une a un cierto receptor favoreciendo un tipo de respuesta. Cuando a este tipo de anticuerpos se unen a receptores que promueven un tipo de respuesta, vamos a decir que entonces tenemos anticuerpos de tipo antagonista. Y este es el caso de la enfermedad de Graves, en el cual vamos a tener unas reacciones o manifestaciones de hipertiroidismo debido al crecimiento de la glándula tiroides. Debido a lo siguiente, vamos a tener entonces que vamos a tener aquí, tenemos al receptor de la tirotroponina, el cual cuando nosotros tenemos anticuerpos que se están uniendo a este receptor, vamos a favorecer o vamos a incrementar la producción de algunas hormonas como la T4 o la T3, y esto va a favorecer entonces reacciones de hipertiroidismo. Y por otro lado, también vamos a ver que podemos tener en células de fibroblastos de la órbita oculares, vamos a favorecer entonces también que va a haber producción de algunos anticuerpos que se van a unir a receptores en estas células
y que va a tener como consecuencia la producción entonces o la promoción de citocinas inflamatorias, que eso va a favorecer entonces incremento en glicosaminoglicanos y esto va a favorecer entonces manifestaciones de oftalmopatía. Entonces, en este caso, esta producción de anticuerpos hacia algunos receptores específicos de algunas células o de algunos componentes celulares van a favorecer entonces que haya una manifestación o vamos a favorecer una activación de esos receptores y que van a tener como consecuencia entonces una manifestación clínica. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. Ok, entonces. Ok, entonces ya vimos que entonces en este tipo de reacciones de hipersensibilidad, entonces las vamos a poder dividir en dos grupos, las que producen un daño celular o un daño a un tejido, o aquellas que van a estar asociados justamente a que receptores van a estar bloqueando algunos tipos de receptores presentes en algunas membranas, en algunos tejidos, y eso va a tener como consecuencia una disminución o un aumento en la señalización al interior de estas células y eso va a tener como consecuencia una manifestación clínica. Vamos a ver entonces el siguiente tipo de reacción de hipersensibilidad que tiene que ver entonces con la hipersensibilidad de tipo 3 y vamos a ver que este tipo de hipersensibilidades van a estar asociados justamente a la presencia o la formación de complejos inmunes. Entonces, en este tipo de reacciones de hipersensibilidad, lo que va a ocurrir es que va a haber deposición de complejos inmunes que no van a poder ser eliminados y por lo tanto, al estarse acumulando sobre una superficie celular o tisular, van a favorecer la activación de reacciones de complemento. Entonces, aquí en este tipo de reacciones de hipersensibilidad, entonces también va a haber formación de complejos inmunes, pero en este caso vamos a estar activando principalmente entonces reacciones asociadas a activación del complemento. En este tipo de manifestaciones vamos a ver que va a haber daño asociado a la acción de células inflamatorias, como pueden ser macrófagos o neutrófilos, que van a ser aquellas células que van a estar reclutadas a los sitios en donde se están haciendo las deposiciones de estos complejos inmunes. ¿Cuáles son los sitios sitios más afectados por estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 3? Pues bueno, vamos a ver que en este tipo de reacciones de hipersensibilidad van a estar asociadas daños a endotelios de vasos pequeños, algunos glomérulos en algunos tejidos como son riñones o también aquellos tejidos de membrana sinovial en algunas articulaciones. ¿Cuáles son las causas entonces de estas reacciones de hipersensibilidad? Pues bueno, van a estar causadas principalmente por deficiencias en proteínas del complemento C3 y C4 o también van a estar asociadas a deficiencias en los receptores de complemento CR1. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque de este lado de la diapositiva yo les muestro que normalmente lo que vamos a tener nosotros es que cuando hay formaciones de complejos inmunes, vamos a tener unido a C3b sobre la superficie de algunas células y justamente vamos a tener la presencia de receptores R1 sobre algunas superficies de eritrocitos y eso lo que va a hacer es que los va a marcar y los va a marcar para que justamente cuando hay esta formación de complejos inmunes sobre eritrocitos, los marca para que células como células de macrófagos en vaso principalmente puedan eliminar justamente a estos complejos inmunes. Es decir, va a haber una llevada de estos complejos inmunes que van a estar acarreados por células como eritrocitos, los van a estar llevando hacia sitios como son el vaso y eso va a favorecer que cuando sean, literalmente lo que ocurre es que va a haber una transferencia de estos complejos inmunes de eritrocitos hacia estas células fagocíticas
y eso va a favorecer que entonces estas células fagocíticas, como son los macrófagos o algunos neutrófilos, puedan eliminar a estos complejos inmunes. ¿Qué es lo que sucede en estas reacciones de hipersensibilidad? Al haber una disminución en estos receptores de receptores CR1 en células como son eritrocitos o fagocitos, lo que va a suceder es que vamos a tener menor posibilidad para poder estar captando a estos complejos inmunes que se están formando en circulación o en ciertos tejidos, y entonces eso va a favorecer que haya una menor capacidad para poder eliminar a estos complejos inmunes. ¿Qué enfermedades están asociadas a estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 3? Pues bueno, vamos a tener reacciones localizadas como la reacción de Artus, la enfermedad del suero, que es una manifestación aguda, vasculitis cutánea asociada a la administración de algunos fármacos. Vamos a tener también que dentro de algunas manifestaciones clínicas, la nefropatía asociada a inmunoglobulina A o enfermedad de Berger, algunas reacciones de glomerulonefritis asociada a algunas manifestaciones clínicas asociadas a infecciones por estreptococos. Vamos a tener también algunas manifestaciones como el lupus eritematoso y también algunas reacciones de artritis reumatoide. Y bueno, pues vamos a explicar brevemente cómo pueden ocurrir este tipo de reacciones de hipersensibilidad ya en manifestaciones clínicas. Y vamos a ver que, pues bueno, vimos que el complemento va a ser la vía inmunológica asociada justamente a estas reacciones de hipersensibilidad. Y entonces vamos a ver que en este tipo de reacciones vamos a tener el papel de fagocitos o como pueden ser los neutrófilos o los macrófagos. Y lo que va a suceder es que va a haber la unión de inmunocomplejos a factores FC o receptores de complemento, como es el receptor CR1 que ya habíamos visto, lo cual va a favorecer la activación de neutrófilos. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, aquí lo que estamos viendo es si la lesión ocurre en tejidos, vamos a ver que hay la presencia de antígenos de la matriz extracelular, y lo que va a favorecer es que se van a estar uniendo anticuerpos que se van a estar produciendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener células, en este caso linfocitos B. Recuérdense ustedes que durante la etapa de maduración de los linfocitos B, aquellos linfocitos B que tienen afinidad por antígenos específicos, es decir, presentes en el hospedero, van a ser eliminados. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este tipo de reacciones de hipersensibilidad? Pues bueno, vamos a poder tener linfocitos B que no fueron eliminados de manera eficiente durante el proceso de maduración, y por lo tanto pueden favorecer el reconocimiento contra antígenos propios, como son antígenos tisulares o antígenos presentes en alguna célula específica. Entonces, lo que va a suceder es que va a empezar a haber esta producción de anticuerpos que van a estar reconociendo estos antígenos específicos presentes en tejidos, y eso va a favorecer el reclutamiento de células inflamatorias, como son entonces estos fagocitos que son neutrófilos y macrófagos, que justamente cuando están siendo reconocidas a través de los receptores FC, pues bueno, van a favorecer la activación y por lo tanto van a favorecer la liberación de mediadores que van a tener como consecuencia pues daños directamente en los tejidos. Por otro lado, vamos a tener que también podemos tener manifestaciones clínicas asociados a daño en los vasos sanguíneos, y eso nuevamente es porque empieza a haber formación y acumulación de estos complejos, inmunocomplejos, debido a que está habiendo un reconocimiento de antígenos específicos presentes en las paredes de estas paredes de vasos sanguíneos, y entonces al haber esta deposición puede haber reconocimiento por parte de moléculas del complemento
que estén en circulación y esto va a llevar como consecuencia entonces a la activación del complemento y esto nos va a llevar entonces, recuerden ustedes, a poder marcar a a las células de estas paredes de los vasos sanguíneos y por lo tanto, entonces nosotros también vamos a marcar a a estas células para que se favorezca de igual manera el reclutamiento de células como son los neutrófilos y entonces al haber al haber este reconocimiento, pues vamos a favorecer entonces daño directamente sobre los vasos sanguíneos, favoreciendo entonces procesos de vasculitis que también son asociados entonces a este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Recuerden ustedes que este receptor de complemento de tipo 1 tiene una alta capacidad de reconocimiento sobre las moléculas de complemento C3b y C4b, que acuérdense ustedes que son las primeras que se empiezan a liberar cuando se empieza a activar la vía de complemento. Entonces vamos a ver que ya mismo, entonces los mecanismos asociados a estas reacciones de hipersensibilidad, entonces es la formación de inmunocomplejo, interacción de anticuerpos que reconocen a un antígeno presente entonces sobre una célula o sobre un tejido, y entonces lo que va a suceder es que va a haber un reconocimiento a través del receptor FC que está presente en neutrófilos o monocitos que están siendo reclutados a los sitios de reconocimiento, o también puede haber una activación de complemento mediado justamente por estos receptores de moléculas de complemento que nos van a llevar entonces también a activar a neutrófilos o monocitos que están siendo reclutados y eso nos va a favorecer entonces daños tisulares o daños sobre algunos subtipos celulares específicos y también evidentemente acuérdense que cuando hacemos la parte de activación de complementos eso también nos puede llevar a la liberación de algunas anafilatoxinas como son C3A y C5A que justamente nos va a favorecer el reclutamiento de otras células que nos pueden favorecer entonces la vasodilatación y la formación de edema. Y todos eso, pues, todos estos mecanismos nos llevan a favorecer el daño a los tejidos o hacia un subtipo celular específico. Como les había mencionado, pues dentro de algunas de las manifestaciones clínicas asociadas a este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 tenemos a la reacción de Artus, que es una reacción inflamatoria localizada producida a la administración de a un antígeno del cual ya se tenía ya administración de un antígeno para el cual ya se tenía una concentración alta de anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, normalmente nosotros en este tipo de manifestaciones tenemos un antígeno que de manera previa ya despertó un tipo de manifestación asociada a producción de anticuerpos y entonces ante un segundo encuentro, una segunda administración de este antígeno, entonces vamos a tener una manifestación más severa. ¿Por qué? Porque ya tenemos células plasmáticas productoras de anticuerpos contra este tipo de antígeno y eso va a favorecer entonces que de manera inmediata haya una formación de depósitos de estos inmunocomplejos sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Y eso nos va a llevar entonces a que haya causa de edema o de eritema o cuando son manifestaciones ya crónicas, puede haber incluso la presencia de necrosis tisular. Entonces aquí lo que podemos ver es que empieza a haber manifestaciones de formación de inmunocomplejos que justamente entonces nos llevan a estas reacciones de edema, eritema o en reacciones o manifestaciones ya más crónicas pueden llevar entonces incluso entonces a daños tisulares. Estas reacciones están asociadas normal o principalmente a reacciones dérmicas por inyecciones de algunos fármacos, como pueden ser las penicilinas, o algunas reacciones asociadas a algunas eh,
administraciones, pero de tipo intradérmica o subcutánea de cierto tipo de antígenos, principalmente antígenos presentes en vacunas. O también podemos incluso llegar a desencadenar este tipo de reacciones por reacciones intrapulmonares por antígenos inhalados de forma crónica, como sucede en el caso de actinomicetos del modo de Leno o de paja, presentes en Euno o paja, y que justamente nos lleva a lo que conocemos nosotros como pulmón del granjero, que tiene que ver entonces con estas reacciones normalmente causadas a daños en los pulmones, entonces porque estamos teniendo de manera crónica la presencia de estos antígenos provenientes del modo del heno o de la paja. Entonces, este tipo de reacciones tiene que ver entonces con reacciones o manifestaciones de hipersensibilidad debido a que estamos teniendo contacto con antígenos a los cuales ya habíamos tenido una primera manifestación y para los cuales entonces se indujeron anticuerpos específicos contra estos antígenos y que ante una segunda manifestación va a favorecer que estos inmunocomplejos que se van a estar depositando alrededor de las paredes de los vasos sanguíneos, entonces genere estas manifestaciones de daño. Otra de las manifestaciones que tenemos nosotros es lo que conocemos como la enfermedad del suero, y en esta enfermedad del suero vamos a tener formación de inmunocomplejos tras la inyección de antisueros o fármacos que contienen proteínas. En este tipo de reacciones, lo que va a suceder es que entonces el individuo va a estar desarrollando anticuerpos específicos contra estos antígenos séricos o contra estos antisueros. Entonces, las manifestaciones clínicas que vamos a tener en este tipo de reacciones de reacciones en la enfermedad del suero tiene que ver a manifestaciones de fiebre y síntomas cutáneos, como también es la presencia de púrpura palpable, la erupción, formación de úlceras o también manifestaciones de urticaria. Y el tipo de antígenos que están asociados a este tipo de manifestaciones clínicas de enfermedad del suero tiene que ver con la presencia de fármacos, es decir, algunos fármacos que de manera normal no estarían generando un tipo de respuesta, pero que acuérdense ustedes que nosotros tenemos estos eh, antígenos que decíamos que no de manera natural o normal no desencadenan respuestas inmunes, pero que cuando se unen a un tipo de proteína, pues se puede favorecer o convertirlos hacia una proteína de tipo inmunogénica. Y eso es lo que sucede en este tipo de manifestaciones de hipersensibilidad de tipo 3, en los cuales nosotros podemos estar administrando un fármaco que al unirse justamente a proteínas presentes en el suero o se fijan a células, entonces van a favorecer su inmunogenicidad y entonces eso va a favorecer entonces que haya una respuesta contra ese fármaco y por lo tanto se genera este tipo de reacciones de hipersensibilidad. Otro tipo de antígenos a los cuales se les puede asociar la enfermedad del suero tiene que ver con sueros, antisueros, como el antisuero, aplicaciones antitetánicas o aquellos antígenos antidiftéricos, justamente que utilizamos de manera profiláctica contra estas manifestaciones clínicas de estos patógenos. Y entonces la administración continua de estos antisueros puede despertar entonces que se generen antisueros o anticuerpos en contra de estos antisueros y de esta manera, pues, generar estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Y también otro tipo de antígenos que están asociados a este tipo de respuestas tiene que ver con los antivenenos, en los cuales, pues bueno, también nosotros los administramos de manera terapéutica en contra de algún antígeno presente para el cual estamos teniendo una manifestación clínica y nosotros lo que podemos hacer es que cuando haya administraciones subsecuentes de este tipo de tratamientos, podemos generar reacciones de hipersensibilidad en las cuales entonces nuevamente va a obtener una reacción
debido a que se están haciendo depósitos de estos inmunocomplejos que no pueden ser eliminados muy fácilmente y entonces nos llevan a estas manifestaciones clínicas de fiebre, edema, o erupciones o incluso pues daño directamente en los tejidos. Tenemos otro tipo de manifestaciones que son de tipo sistémico, que pueden ocurrir como en enfermedades como es el lupus eritematoso sistémico, en el cual se generan autoanticuerpos contra el DNA de doble cadena que conlleva a manifestaciones o daños a nivel renal en las articulaciones, arterias o la piel. Entonces aquí lo que tenemos es justamente una enfermedad autoinmune en la cual justamente se están formando autoanticuerpos contra justamente una antígeno específico, que en este caso son cadenas de el DNA de doble cadena, y entonces eso, por lo tanto, eso nos lleva a manifestaciones de tipo sistémico. Otro tipo de manifestaciones de tipo sistémico, pues tienen que ver justamente como en el caso de la artritis reumatoide, en el cual en este caso empieza a haber una deposición de estos inmunocomplejos en las articulaciones y estos anticuerpos que se están generando tienen o están asociados a infecciones bacterianas. ¿Qué quiere decir? Recuerden ustedes que habíamos dicho que puede haber estos antígenos de reactividad cruzada. ¿Qué quiere decir? Que el individuo tras cursar por un proceso infeccioso puede ser que haya antígenos presentes en el patógeno que sean altamente similares a antígenos presentes en el hospedero y eso entonces empezará a manifestar, a producir la producción de anticuerpos específicos contra ese antígeno en especial. En el caso de la artritis reumatoide, lo que se empiezan a generar son autoanticuerpos contra el fragmento FC eh, asociado justamente hacia el factor reumatoide, que es la antígeno presente en las articulaciones, y por lo tanto eso va a generar que empiece a haber esta generación de depósitos en articulaciones y eso va a generar entonces reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 en las cuales se va a empezar a generar deposición de estos inmunocomplejos con la subsecuente generación de daño en el tejido, en este caso pues de la articulación. No sé si hasta aquí tengan una pregunta, una duda de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? No, Ok, maestra. ok, entonces voy a recapitular nuevamente. Estas primeras tres reacciones de hipersensibilidad, la uno, la 2 y la 3, entonces recuerden que son reacciones de hipersensibilidad que están asociados a la respuesta de anticuerpos. Y ya vimos que esa respuesta de anticuerpos nos va a tener como consecuencia entonces que se activen diferentes mecanismos y que esa diferencia en la activación de estos mecanismos es lo que va a diferenciar a estas reacciones de hipersensibilidad. Entonces ya vimos que en el caso de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 son anticuerpos entonces de tipo IgE que van a favorecer entonces la activación de células como las células cebadas que son mastocitos, basófilos y en etapas crónicas, pues también va a favorecer entonces la activación de células como los eosinófilos. En las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 entonces ya vimos que va a estar caracterizada entonces por la presencia de inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G, que van a favorecer que células efectoras, como son células NK, algunos macrófagos, eosinófilos y neutrófilos favorezcan bueno, se activen y esto desencadena entonces reacciones de cronicidad que conllevan entonces a la eliminación de o destrucción de células o la destrucción o daño a tejidos o por otro lado
generación de este tipo de anticuerpos de tipo principalmente IgG, que lo que van a favorecer es el bloqueo o la activación de ciertos tipos de receptores presentes en células, de células o en tejidos, y entonces eso nos va a llevar a bloquear o a aumentar una señalización, y eso va a tener entonces como consecuencia una manifestación clínica que pues va a estar representada por una enfermedad. Y en el caso de entonces de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, ya vimos que entonces la principal manifestación va a ser formación de inmunocomplejos o deposición de inmunocomplejos que al no poder ser eliminados va a favorecer que estén activando principalmente mecanismos de activación de complemento, y esta activación del complemento va a estar altamente o está asociada entonces a daño de tejidos o también a daños de ciertos tipos celulares. Y con esto vamos entonces a pasar a la última reacción de hipersensibilidad, que es la que conocemos como la hipersensibilidad de tipo 4 o las reacciones de tipo retardada. Y estas reacciones de tipo retardado tienen que ver con que justamente se va a tardar más tiempo el sistema inmune en montar una reacción en contra de un antígeno. Y esta reacción de hipersensibilidad va a estar mediada principalmente por la activación tanto de linfocitos T CD4 como de linfocitos CD8 que van a estar sensibilizados. Y ahorita vamos a ver cómo ocurre esa sensibilización. Y eso va a tener como consecuencia que una vez que están sensibilizados o activados estos linfocitos T debido a la presencia de un cierto antígeno, nos va a llevar a la activación entonces, nos va a llevar a la activación y por lo tanto a la liberación de mediadores solubles que van a inducir inflamación y que van a tener como consecuencia la activación de otras componentes celulares. Entonces, en este tipo de reacciones de hipersensibilidad, vamos a tener que entonces las características es que es de tipo retardada y que va a estar mediada por la citotoxicidad de diferentes tipos celulares. Y esa citotoxicidad va a estar entonces dada porque está habiendo una activación previa por parte de linfocitos T CD4 y linfocitos T CD8. ¿Qué tipo de enfermedades más comunes están presentes en estas manifestaciones de hipersensibilidad de tipo 4? Pues bueno, vamos a tener aquellas dermatitis por contacto, es decir, asociado a la administración de un antígeno externo. Vamos a tener infecciones, son reacciones hipersensibilidad debido a infecciones por algunos tipos de micobacterias, y también vamos a tener que hay este tipo de reacciones de hipersensibilidad en, en aquellas reacciones de rechazo asociado a trasplantes, es decir, vamos a detectar aloantígenos y eso nos va a tener como consecuencia justamente un tipo de reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Y también vamos a tener este tipo de reacciones de hipersensibilidad asociadas a manifestaciones de activación de tipos celulares por la presencia de autoantígenos, como sucede en el caso de la diabetes de tipo 1. Y bueno, vamos a ver cómo son estos mecanismos de inmunológicos asociados a estos tipos de reacciones de hipersensibilidad. Pues bueno, vamos a tener que en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, estas se van a subdividir en función de la clasificación de Fischler, en las cuales las va a dividir en cuatro diferentes tipos de reacción o reacciones. Las tipo 1, que tienen que ver con que va a haber una activación de linfocitos T de tipo cooperador de tipo TH1, que lo que va a tener como consecuencia es que va a haber un reconocimiento por parte de linfocitos T cooperadores acuérdense que los cooperadores son células linfocitos T CD4, TH1, y son TH1 porque se está promoviendo su diferenciación
porque en la presentación del antígeno se está promoviendo la producción de interferón gamma y TNF alfa. Y entonces la activación de estos linfocitos T va a tener como consecuencia que haya la activación de otro tipo celular como son los macrófagos. Entonces, en este tipo de respuesta de hipersensibilidad de tipo 4 que denominamos tipo 4A, los linfocitos TCD4 de tipo TH1 van a estar favoreciendo la activación de células como los macrófagos, y justamente este tipo de respuesta es la que va a estar presente en reacciones asociadas a reacciones de dermatitis por contacto, o aquellas que nosotros en un momento dado en la reacción de tuberculina es la que hubiéramos estado detectando. ¿Y cómo es esa reacción? Pues bueno, justamente porque se está favoreciendo al sitio de inoculación la atracción de este tipo celular como son los macrófagos, y que entonces tiene como consecuencia que va a haber una activación de estos macrófagos para la posterior eliminación. En las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, de tipo 4B, perdón, vamos a ver que aquellas linfocitos T que van a estar participando van a ser los tipos CD4, pero de tipo cooperador TH2. Y eso lo que va a favorecer es que las células que estén siendo reclutadas en los sitios de estimulación van a ser los eosinófilos. Y nosotros sabemos que estos eosinófilos entonces van a estar siendo reclutados debido a que está habiendo producción de interleucina e interleucina 5. Y estos, pues bueno, sabemos que entonces una vez que están siendo reclutados van a favorecer pues reacciones también asociadas a inflamación, y dentro de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4B van a ser aquellas reacciones asociadas a asma de tipo crónico, que era lo que yo les decía yo aquí, que en las etapas crónicas de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, cuando ya hay un reclutamiento de otro tipo celulares como son los eosinófilos, entonces se llaman que son etapas crónicas. ¿Por qué? Porque ya no nada más está quedando en las primeras manifestaciones clínicas, sino que ya está habiendo un segundo reclutamiento de tipos celulares, que esos van a favorecer entonces que haya consecuencias o manifestaciones clínicas que pueden llevar pues entonces a más a daños, como es en el caso del asma crónico o la rinitis alérgica también de tipo crónico, o también algunos exantemas maculopapulares asociados con eosinofilia. En algunas reacciones, por ejemplo, de tipo parasitario, las reacciones crónicas asociadas a reacciones de parasitosis que no fueron eliminadas de manera adecuada, pues justamente eh, puede desencadenar una manifestación de hipersensibilidad de tipo 4, y entonces estaríamos clasificando o cayendo en una manifestación de hipersensibilidad de tipo 4B. ¿De acuerdo? En aquellas, vamos a tener también reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, de tipo C, clasificados en el tipo C, y que tiene que ver con que aquellos linfocitos que están siendo activados son linfocitos citotóxicos, es decir, linfocitos TCD8, que justamente pues, nos va a llevar a reacciones asociadas a eh, eliminación de ciertos tipos celulares, y aquellos ejemplos que están asociados a este tipo de hipersensibilidades, pues pueden ser algunas reacciones de dermatitis por contacto, que no son ligeras como podrían ser las de tipo 4A, sino que ya llevan a una formación de agronomas y que puede estar llevando al daño del tejido, o también algunas reacciones de exantema, o también algunas reacciones asociadas a hepatitis. Y otro tipo de reacciones de hipersensibilidad, pues pueden estar asociados justamente al reclutamiento de neutrófilos, en el cual pues bueno, puede haber estimulación por parte de los linfocitos T, en donde va a haber producción de quimiosinas como son la CXL8, o como conocemos como la interleucina 8,
o el factor de crecimiento de las colonias granulocíticas y monocíticas, que entonces van a favorecer el reclutamiento de este tipo de neutrófilos y que entonces también nos va a llevar a manifestaciones clínicas como son la enfermedad de Behçet. Entonces, aquí la importancia es de que ustedes tengan en mente que si bien las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 están o son desencadenadas por la presencia de linfocitos T, ya sea CD4 o CD8, la manifestación o la repercusión va a estar dada en función de el tipo de linfocito T que esté siendo activado y eso entonces nos va a llevar como consecuencia a la activación de otros tipos celulares y eso pues evidentemente es una manifestación que tarda mucho más tiempo en montarse este tipo de respuestas de hipersensibilidad y generalmente asociado entonces a manifestaciones crónicas de algunas condiciones. Eh, Aquí les pongo, por ejemplo, el caso de la reacción mediada por linfocitos tipo CD4. La reacción retardada es porque justamente ya la habíamos visto, entonces va a haber producción de citocinas que van a favorecer entonces, si nos vamos a las reacciones, por ejemplo, las reacciones de tuberculina en la cual hay una administración de un antígeno, nosotros vamos a ver dos tipos de reacciones. Este tipo de reacciones por contacto las tenemos que evaluar dentro de las primeras 24 a 72 horas de que se está administrando un antígeno y lo que va a suceder aquí es que nosotros vamos a ver que vamos a ver la presencia de un eritema, es decir, un enrojecimiento y engrosamiento de la piel debido a que está viendo, sabemos que va a haber vasodilatación, es decir, por debajo del sitio de administración. Recuerden ustedes que tenemos a los vasos sanguíneos y que cuando se está detectando un cierto antígeno, esto va a favorecer que de entrada, pues las células presentes, las células presentes en los epitelios, pues entonces empiecen a producir ciertos mediadores que van a favorecer el reclutamiento de células y esas células van a llegar al sitio de administración. Entonces, ese reclutamiento de esas células es lo que va a favorecer justamente este eritema y este engrosamiento. Y en las reacciones de tuberculina, generalmente las reacciones que estamos viendo están mediadas por este tipo TH1, que lo que está favoreciendo es la llegada de estos monocitos al sitio de administración y por lo tanto esta reacción está caracterizada justamente por entonces reacciones asociadas a reclutamiento de monocitos o de macrófagos presentes en el sitio de administración. En algunos tipos de enfermedades infecciosas, por ejemplo, tenemos algunas infecciones en donde ahí va a haber formación de granulomas en los sitios de infección asociados a justamente formación de de granulomas por enfermedades de tuberculosis, algunos hongos o algunos parásitos, inclusive como son algunos parásitos como el Echinococcus, que justamente tienden a formar estos granulomas y en los cuales estos granulomas vamos a ver que no son más que sitios en los cuales se van a estar formando debido a que se están acumulando en el sitio de infección, pues infiltrados celulares como son monocitos, macrófagos, incluso algunos tipos como pueden ser algunos eosinófilos, en función del tipo celular que esté generando la formación de estos granulomas. Entonces, en estadios crónicos, nuevamente, entonces va a haber este tipo de reacciones de hipersensibilidad, entonces, donde se están generando reacciones de activación de células secundarias debidas entonces a la activación de linfocitos T primos principalmente. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. No, maestra. Entonces nosotros en su reacción, en su práctica de tuberculina, justamente lo que hubiéramos estado viendo es este tipo de manifestación de hipersensibilidad de tipo 4, entonces en las cuales
hay la administración de un antígeno específico y lo que nosotros tenemos que hacer es detectar si está la presencia o no en este caso de la micobacteria. ¿Por qué? Porque se asocia un antígeno y si hay la presencia o la manifestación de la enfermedad, del patógeno presente en bovinos, por ejemplo, lo que vamos a ver es que puede haber, si hubo en algún momento contacto con este antígeno asociado a la infección, entonces lo que vamos a ver es que se va a promover la formación de este abultamiento durante las primeras 24 a 72 horas posteriores a que nosotros hacemos la administración del antígeno. Y eso nos habla entonces de que si hubo o no la presencia o no del patógeno en este caso de los bovinos, ¿de acuerdo? Entonces, esa era la reacción de hipersensibilidad que nosotros queríamos ir a detectar o la práctica que íbamos a hacer nosotros en la práctica en Topilejo. En el caso de la citotoxicidad, por ejemplo, cuando están asociadas a la respuesta de linfocitos TCD8, nosotros lo que vamos a ver es que entonces sabemos que estos linfocitos CD8 están cargados con gránulos que contienen perforinas y granzimas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que este tipo de reacciones de hipersensibilidad se van a manifestar en antígenos que tengan que ver con algunos antígenos de tipo viral, algunos antígenos que tienen que ver con antígenos de rechazo a trasplantes, en donde entonces vamos a ver nosotros que vamos a tener por un lado a la célula efectora, que es el linfocito TCD8, va a haber liberación de esta granzima y de esta perforina, que lo que va a producir, ya habíamos visto entonces en la célula blanco, que haya esta promoción o esta facilitación de la llegada de granzimas hacia la célula blanco, y eso va a favorecer entonces la activación de caspasas, y eso va a tener como consecuencia entonces que haya destrucción de estos tipos celulares, eh, de estas células blanco, entonces mediado por apoptosis activada por activación de caspasas. Entonces, este tipo de reacciones de hipersensibilidad entonces también pueden manifestarse por este tipo de reacciones de lisicelulares asociadas por la respuesta de linfocitos T CD8 citotóxicos. Y pues bueno, pues ya nada más como resumen, entonces tenemos que en las reacciones de persistencia de tipo 1, entonces vamos a ver que están mediadas por anticuerpos de tipo IgE, que van a favorecer entonces la liberación inmediata de aminas vasoactivas y otros mediadores de los mastocitos, y que va a tener como consecuencia, si no se detiene de manera inmediata, pues el reclutamiento de otras células inflamatorias. ¿Qué tipo de lesiones se favorecen en este tipo de reacciones de hipersensibilidad? Pues bueno, entonces tenemos que va a haber dilatación vascular, va a haber formación de edema, va a haber se va a activar justamente por estas aminas vasoactivas la contracción del músculo liso, puede haber secreción de moco, y también pues puede haber en casos ya crónicos de la reacción de hipersensibilidad, pues bueno, inflamación exacerbada o incluso daños a tejidos, y que en aquellos casos en los que eh, no se trata de manera adecuada, pues puede conducir incluso hasta la muerte. ¿Qué tipo de trastornos? Pues justamente tenemos a la anafilaxia, podemos tener algunas manifestaciones de alergia, algunas manifestaciones de asma, y también algunas formas también de dermatitis cutánea en piel. En el caso de las reacciones entonces de hipersensibilidad de tipo 2, que también está mediada, entonces dijimos por anticuerpos, van a estar mediadas por anticuerpos IgG e IgM, que entonces ya vimos que van a unir al antígeno, que va a estar situado en células o tejidos, diana o blancos, y que eso va a favorecer entonces la fagocitosis o lisis celular, mediado entonces por la activación de complemento o activación de células asociado a la presencia de receptores Fc,
y eso pues evidentemente nos va a favorecer el reclutamiento de leucocitos que van a tener como consecuencia entonces la daño directamente de tejidos o de algunas células directamente. Dentro de los trastornos presentes o asociados a este tipo de reacciones de hipersensibilidad, entonces nuevamente tenemos a la anemia hemolítica o también tenemos algunas al síndrome, al síndrome de Goodpasture o también a miastenia gravis, como ya habíamos visto. Eh, Tenemos entonces en el caso de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 aquellas en las que van a estar participando los inmunocomplejos, que también es una reacción de hipersensibilidad mediada por anticuerpos, pero en la cual va a haber deposición de estos inmunocomplejos antígeno-anticuerpo, que nos va a llevar a la activación de complemento, y eso va a tener como consecuencia el reclutamiento de leucocitos, ya sea por receptores de complemento o receptores FC, y eso pues nos va a llevar, va a tener como consecuencia la liberación de algunas enzimas o de otras moléculas que pueden o que van a favorecer entonces daño directamente a los tejidos. Dentro de de las lesiones asociadas a estas reacciones, entonces tenemos entonces la inflamación o la vasculitis asociada justamente a daños debido a la acumulación de estos inmunocomplejos en tejidos de vasos sanguíneos. Eh, Dentro de los trastornos, pues ya vimos que algunas son entonces la manifestación asociada a esta enfermedad autoinmune, como es el lupus, y algunas formas de daño a los riñones, o también algunas reacciones o trastornos asociados a enfermedad del suero, o la reacción de Artos, ya vimos que entonces asociada a la administración de algunos fármacos, algunas proteínas que de manera previa, pues ya habían presentado formación de anticuerpos y que llevan entonces a estas manifestaciones de edema o de enrojecimiento. Y finalmente, pues a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 que tienen que ver con las reacciones de tipo celular, en donde ya vimos que entonces los principales actores van a ser los linfocitos T activados, que van a llevar a la activación o liberación de mediadores como son citocinas y o algunas quimiosinas que van a favorecer la activación de otros tipos celulares, como pueden ser macrófagos, eosinófilos, neutrófilos o incluso estar presente en los mismos linfocitos T, citotóxicos y que por lo tanto se va a llevar la citotoxicidad mediada por estos linfocitos T. Dentro de las lesiones citopatológicas asociadas a este tipo de reacciones de hipersensibilidad, pues bueno, vamos a tener entonces infiltrados celulares perivasculares, vamos a tener la presencia también entonces de edema, vamos a tener que puede haber entonces formación de estos granulomas. Ya vimos que esto es porque se está favoreciendo el reclutamiento de otros tipos celulares y también puede haber destrucción de células debido justo a la participación de estos linfocitos TCD8 citotóxicos. Y dentro de los trastornos asociados a estas reacciones de hipersensibilidad, pues vamos a tener a estas reacciones de dermatitis por contacto, algunas reacciones de sensibilidad debidas a diabetes de tipo 1 o también justo la reacción de hipersensibilidad debido a manifestaciones o a enfermedad de tuberculosis. Entonces, algo que es sumamente importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que estas reacciones de hipersensibilidad no son limitantes, sino que pueden coexistir varias reacciones eh, de hipersensibilidad asociadas a un solo tipo, a una enfermedad. Es decir, ya habíamos visto que podemos tener entonces a lo mejor una manifestación de enfermedad asociada a una manifestación o una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, de tipo 4, o aquellas reacciones, por ejemplo, de hipersensibilidad de tipo 3 que se puede sumar justamente en estados ya crónicos a reacciones de hipersensibilidad de tipo celular y por lo tanto normalmente pueden estar, no es que siempre, sino pueden estar coexistiendo más de un tipo de reacción de hipersensibilidad en un tipo, en alguna enfermedad.
Entonces, no sé si hasta acá les haya quedado alguna pregunta, alguna duda de las reacciones de hipersensibilidad. No, ¿No? maestra, ninguna duda. ¿No? Entonces quedó súper claro para todos. Y a ver si hay alguna manita levantada. Ok, chicos. Pues entonces, con esto estaríamos terminando la unidad 12 de reacciones de hipersensibilidad. Traté de resumírselas lo mejor posible con la intención de que pues tuvieran la información más importante para que tengan el conocimiento básico y pues evidentemente cada una de estas reacciones especiales pues tiene va teniendo sus derivas, sus cuestiones ya muy específicas, pero digamos que de manera general